Quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, Marcos 10. Vamos a leer a partir del versículo 17. Marcos 10, versículo 17 en adelante. Nosotros seguimos en nuestra serie de exposiciones de este Evangelio, serie que hemos titulado En rescate por muchos. Entonces, hoy nos corresponde exponer esta porción de las Escrituras que va desde el verso 17 al 31 de Marcos 10. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le contestó: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces, al mirarlo Jesús, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero él, abatido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?» Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: «Hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Pero ellos quedaron aún más atónitos, diciendo entre sí: «¿Y quién podrá ser salvo?». Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles». Pedro comenzó a decirle: «He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús le dijo: «De cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos primeros». La semana pasada nosotros dijimos que Jesús fue muy claro y fue muy directo en señalar que el reino de Dios es para los más necesitados. Es decir, para aquellos que reconocen no ser nada, para aquellos que reconocen no tener ningún mérito, para aquellos que reconocen lo imposible que es entrar por sí mismos al reino de Dios. También dijimos que en esta parte de su evangelio, Marcos sigue una clara progresión. Nos habla del matrimonio, y en este caso particular se dirigió respecto del divorcio. Después nos habla de los niños, y ahora nos habla de los bienes, de las posesiones. Y fíjense que en cada una de estas áreas nosotros enfrentamos grandes pruebas y grandes desafíos. En nuestro texto, en el que acabamos de leer, vemos ilustrado uno de los obstáculos que impiden que una persona venga a Cristo, que obstruyen el camino para llegar a Jesucristo. Porque hay muchos obstáculos, muchas cosas que nos detienen, muchas cosas que a veces nos llevan a la deriva, o muchas cosas que nos desvían. Por ejemplo, un pecado no abandonado.
Hay personas que están tan fijas a un pecado determinado, no quieren soltar ese pecado determinado, que ese pecado se convierte en un obstáculo para que vengan a Jesús, en un obstáculo para que vengan y se rindan delante de Jesucristo. También otro obstáculo es la presión familiar o la presión de las amistades. No, tú no perteneces a esos evangélicos. No. Tú fuiste criado de otra manera. Tú no perteneces a esos religiosos fanáticos. Los mismos amigos. ¿Qué estás haciendo ahí? Disfruta la vida, pásalo bien. Si vas a la iglesia te van a decir un montón de cosas que no puedes hacer. Otro ejemplo entonces de obstáculo que nos impide venir a Cristo. Y un tercer ejemplo, que es el que vemos en nuestro texto, es el amor por las posesiones, es el amor por los bienes materiales, que en el fondo es idolatría. Vemos que Jesús va rumbo a Jerusalén. Él va rumbo a la cruz. Él va en dirección a ofrecer su vida en sacrificio por el pecado de su pueblo. Y nos dice el texto que un joven rico, un joven prominente, un joven destacado, es decir, un importante, viene a Jesús con una pregunta muy seria. Jesús lo desafía y la reacción del joven frente a este desafío es una conexión para lo que Jesús enseña posteriormente acerca de la salvación y acerca del discipulado. Por lo tanto, en esta mañana yo quiero que meditemos bajo el siguiente tema: el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. Y lo primero que el texto nos muestra es una búsqueda espiritual seria. Una búsqueda espiritual seria. Nos dice el verso 17: cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Marcos, al igual que Mateo, nos informan que este joven que vino tenía muchas posesiones. Es decir, era un joven rico. Era un joven que disfrutaba de una buena vida. Lucas, en su evangelio, nos informa que era un principal entre los judíos. Es decir, era alguien importante. Por lo tanto, este hombre que llega a Jesús con esta pregunta, este hombre que viene delante de Jesucristo con esta gran pregunta, era alguien rico y poderoso. Y como todos ustedes saben, esa es una peligrosa combinación. Ser rico y poderoso es una peligrosísima combinación. Podríamos decir que este joven era lo que hoy se conoce como un triunfador. Había vencido, tenía mucho, era joven, tenía plata y era muy importante. Ahora este hombre, nos dice Marcos, vino corriendo a los pies de Jesús. Fíjense lo interesante de esto. Él vino a prisa. Él vino con urgencia. Tal vez esa prisa y esa urgencia caracterizaba siempre su vida. ¿Ustedes han visto estos jóvenes que buscan el éxito, especialmente el éxito financiero? ¿Cómo andan? Para todos lados, bum, bum, corriendo. Van a reunión acá, van a reunión allá, van acá. Se entrevistan con alguien, se entrevistan con otro. Viven así. ¿Por qué? Porque se quieren ganar el mundo. Eso es lo que ellos quieren. Entonces el hecho de que este joven haya venido deprisa, haya venido corriendo, ojo, alguien importante en aquella época no corría. Porque correr era una señal de rebajarse. Pero este joven vino corriendo. Y nos habla también Marcos de su postura. Nos dice que él se puso de rodillas delante de Jesús. Y él se dirige a Jesús con las siguientes palabras: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Maestro bueno. Uno podría pensar,
tal vez por los antecedentes que ya hemos mencionado de este joven, que esa forma de dirigirse a Jesús no fue nada más ni nada menos que una manera de adularlo, para captar la atención de Jesús. Llegó, maestro bueno, para que Jesús fuese capturado tal vez en su atención con respecto a este joven. Pero le hace una pregunta, y la pregunta es, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Ahora notamos un par de cosas respecto a esta pregunta. Fíjense, él dice, ¿qué haré? Él está pensando en una acción destinada a que algo resulte. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para obtener la vida eterna? Y fíjense también que él dice, ¿qué haré para obtener, para recibir esta vida eterna? Ambas cosas. El hecho de que él dice, ¿qué haré? Y el otro que él haya dicho, para obtener, revelan mucho acerca del carácter de este joven. ¿Cuál era entonces el carácter? Bueno, fíjese, por muy seria que haya sido su búsqueda, por muy elegante que haya sido su manera de presentarse delante de Jesús, o por muy educada que haya sido la manera en que él se presentó, la pregunta de la pregunta de este joven carecía de error, tenía error. ¿A qué me refiero? Noten que el pronombre dominante en la pregunta es el yo. ¿Qué haré yo para obtener yo la vida eterna? Se enfoca tanto en el yo como en el obtener. Y es por eso que inmediatamente, ¿qué hace Jesús? Jesús lo corrige. El texto nos dice, pero Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Es como si Jesús le dijera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si me llamas bueno, estás diciendo que soy Dios. ¿Te das cuenta de eso? ¿Percibes eso? Entonces Jesús está aquí reprendiendo de manera sutil a este joven por el uso superficial de este calificativo bueno. Y lo lleva a que piense bien en lo que está diciendo. ¿Para qué? Para que piense bien en el hecho de que Jesús, él mismo, es Dios. Tal vez tú has estado en alguna búsqueda espiritual, o tal vez no. Tal vez te has preguntado alguna vez, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata esta vida? O tal vez te has preguntado, ¿qué significa esto del Evangelio? ¿Qué es esto de ser cristiano? Y vienes y haces tus preguntas. Bueno, ten cuidado cómo formulas tus preguntas, porque a veces la manera en que formulamos nuestras preguntas revela mucho de nuestra intención a hacerlas. ¿Qué estamos buscando en realidad? Al parecer, por lo que vamos a ver, este joven estaba buscando una fórmula. Estaba buscando un checklist que él debía completar para así entrar en el reino. ¿Es eso lo que tú buscas? Tal vez estás pensando, uno de los requisitos para entrar en el reino es venir todos los domingos a la iglesia. No, el otro es dar mi diezmo, mi ofrenda. El otro es, intentar vestirme lo mejor que pueda. No, el otro es colaborar. Tal vez estás pensando así. Ten mucho cuidado, entonces, con la forma en que formulas tus preguntas. Tenemos entonces esta búsqueda espiritual seria. Sí, ciertamente el joven hizo una pregunta importante, una pregunta que todos nosotros debemos hacernos. ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Cómo llego al reino de Dios? Segunda cosa que el texto nos muestra es el desafío directo de Jesús.
Jesús le dice, tú conoces los mandamientos. No cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿En qué sentido es correcto lo que Jesús está haciendo aquí? Fíjense, él estaba preguntando, ¿qué haré para obtener vida eterna? Jesús le dice, tú conoces los mandamientos. Es que Jesús le está diciendo, si tú cumples eso vas a tener vida eterna. ¿Es eso? ¿Es eso lo que Jesús está diciéndole aquí? Porque muchas personas realmente creen que el cielo debe ser ganado, que yo tengo que hacer algo para entrar en el cielo, que tengo que intentar ser el mejor vecino, que tengo que tratar de ser el mejor padre, la mejor madre, que tengo que portarme bien, que no debo hacerle nada a otro que no me gustaría que me hicieran a mí. Y si hago esas cosas, entonces las puertas del cielo se abrirán de par en par y yo podré entrar allí para siempre. Entonces, ¿en qué sentido Jesús le está preguntando estas cosas o le está colocando estas cosas? Bueno, lo más probable es que sea en el mismo sentido que encontramos, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En el capítulo 3, Pablo habla que él antes de llegar a ser cristiano, cuando era judío, cuando era de la más estricta secta de los judíos, es decir, cuando él era un fariseo, él decía, conforme a la ley, yo era irreprensible. Nadie podía acusarme a mí de no cumplir la ley. Yo la cumplía. Pero después leemos que Pablo, en Romanos capítulo 7, él dice, la ley que yo me esmeraba tanto en cumplir, la ley que yo tanto me esforzaba por cumplir, reveló el pecado que hay en mí. Porque yo no conocería la codicia si Dios no me dijera, no codiciarás. Por lo tanto, lo que Jesús está haciendo aquí es llevar a este joven por el camino de revelarle lo que hay realmente en su corazón. Y está introduciéndolo, presentando primero la ley, diciéndole, ¿conoce los mandamientos? ¿Y qué responde el joven? Verso 20, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. En términos bien sencillos, he sido un buen muchacho. La he hecho bien. Ni un problema. Y después, fíjense en el verso 21. Entonces, al mirarlo Jesús, le amó. Al mirarlo Jesús, le amó. Muchos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Jesús le amó? Y hay algunos que erróneamente entienden, le amó porque Jesús se dio cuenta que este era un joven que cumplía la ley. Y como la ley es expresión del carácter de Dios y como la ley es lo que Dios quiere para nosotros, entonces Jesús lo amó. ¡Oh, qué bien! Finalmente encontré uno en todo Israel que cumple la ley. Lo amo. Pero no. Esto es un recordatorio del hecho asombroso de que somos objeto del amor de Dios, aun cuando somos inconscientes de la profundidad de nuestra necesidad. Por eso Jesús lo amó, porque al oírlo fue, aún no sabes lo que realmente necesitas. El hecho de ser rico, el hecho de ser exitoso, el hecho de tener muchas cosas te ha cegado y no te permite ver tu profunda necesidad. Pero yo tengo amor para ti y Jesús tiene amor para cualquiera que está en esa profunda necesidad, porque Él es la gracia de Dios. Frente a la respuesta entonces, Jesús le amó, pero le dijo otra cosa. Algo te falta, le dijo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven,
y sígueme. ¿Por qué Jesús le planteó este tremendo desafío? Porque Jesús sabía muy bien que el materialismo era el ídolo de este joven. El Dios a quien él servía era el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Este joven solo se preocupaba, fíjense, solo se preocupaba de cumplir la segunda tabla de la ley, que son nuestros deberes para con nuestro prójimo. Pero él no se preocupaba de cumplir la primera tabla de la ley, que es nuestro deber para con Dios. ¿Y por qué? Porque su Dios era el dinero. Nosotros sabemos que en el fondo es idolatría. Además, obviamente, su riqueza le impedía comprender completamente que él necesitaba urgentemente a Jesús. Él no entendía que debía depender total y absolutamente de Jesús, tal como Jesús ya lo enseñó anteriormente en el caso de los niños. ¿Se acuerdan que dijimos que más que simplemente dejar que los niños vengan a mí? Porque de los tales, es decir, de aquellos que son dependientes como los niños, de aquellos que son necesitados como los niños, de ellos es el reino de Dios. Entonces este joven tenía tantas cosas, era tan importante que él no sentía que debía depender de alguien. Jesús siempre exige de aquellos que vienen a él que abandonen sus ídolos, ya sean estos ídolos posesiones, estatus, poder, una persona o una pasión. Jesús está diciéndole: desecha tus ídolos y sígueme. Desecha tus ídolos y sígueme. Pero ¿cuál fue la reacción de este joven? Nos dice el verso 22, pero él, abatido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su rostro se apagó, su rostro se oscureció. ¿Por qué? Porque su reacción al desafío de Jesús fue: no puedo abandonar esto, no puedo dejar esto. Hay algo importante que debemos mencionar aquí. En este texto no se hace ninguna apología, ninguna defensa al ascetismo. Es decir, vendamos todo lo que tengamos, se lo damos a los pobres y vivamos como pordioseros, y así nos vamos a ganar el reino de los cielos. No es eso lo que el texto está diciendo aquí. Sabemos por la Escritura misma que Dios bendijo a personas y las bendijo con muchas riquezas. Abraham, el padre de la fe, era riquísimo. Boaz, aquel que redimió a Ruth, era riquísimo. Y esos hombres riquísimos fueron de tremenda bendición. Tampoco Jesús está aquí recomendando la pobreza como el mejor estilo de vida. No está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo aquí es que hay que destrozar cualquier ídolo que hay en nuestro corazón. Jesús lo que está haciendo entonces es mostrarle su ídolo para que él pueda presentarlo a Jesús y Jesús lo haga pedazos. ¿Cuál es el ídolo en tu corazón hoy? Los ídolos a veces pueden ser cosas buenas que nosotros elevamos a una categoría que solo Dios puede tener. Tal vez tú crees que no son ídolos ciertas cosas, pero sí lo son. Tal vez tienes una preocupación excesiva por tu familia. Excesiva. Una preocupación idólatra por tu familia. Bueno, Jesús te está diciendo: desecha y sígueme. O tal vez tú crees que merezco la felicidad. Jesús te está diciendo: eso es un ídolo. Deséchalo y sígueme. Merezco la salud.
Jesús te está diciendo, desecha ese ídolo y sígueme. Jesús entonces revela los ídolos de nuestro corazón para que Él mismo los pueda destrozar. Tenemos entonces una búsqueda espiritual seria, una pregunta, una respuesta desafiante y, en tercer lugar, una lección profunda. El texto continúa, verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?». Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: «Hijitos, cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar por el reino de Dios». He leído tantas interpretaciones a esa última frase de Jesús que me parecen realmente absurdas. Una de ellas es aquella que dice que en Jerusalén existía una puerta bien pequeñita donde los camellos podían pasar siempre y cuando se deshicieran de su carga y pasaran arrodillados. Tal puerta no existía en Jerusalén. No sé quién habrá sido el primero que inventó eso, pero lo he encontrado en varias partes. La segunda es que existía un tipo de cuerda que le decían camello, que era una cuerda muy gruesa y que jamás iba a entrar por el ojo de una aguja. Tampoco existía una cuerda que se llamaba camello. No sé quién se le ocurrió inventar esa cosa. Tenemos que tener mucho cuidado de no diluir las palabras de Jesús aquí. En el Talmud de Babilonia, Talmud son libros que registran las enseñanzas de los rabinos. Ese Talmud de Babilonia contiene varias referencias a elefantes que pasan por el ojo de una aguja. ¿Qué quieren decir esas referencias? Son ilustraciones de algo imposible. Entonces Jesús está tomando un camello, que era el animal más grande que existía en Palestina en aquella época, y está diciendo: intenten meter un camello por el ojo de una aguja. ¿Qué está diciendo Jesús? Es imposible, no se puede hacer. Imagínense un camello con joroba y todo metido en una aguja. No se puede. Y ciertamente sus discípulos, al oír estas palabras, entendieron muy bien lo que Jesús estaba queriendo decir. No pensaron: mira, acuérdate de la puerta que está. No, acuérdate de la cuerda. No, ellos pensaron: Jesús está diciendo esto es imposible, esto no se puede hacer. Era una ilustración jocosa, humorística, de aquello que no se puede hacer. Entonces Jesús les está diciendo ¿qué cosa? Les está diciendo categóricamente que es imposible que un hombre o una mujer que confían en las riquezas entren en el reino de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es imposible que cualquier persona que confía en las riquezas entre en el reino de Dios. Y Marcos dice que los discípulos se asombraron por estas palabras. Quedaron realmente impactados, quedaron realmente atónitos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, en aquella época existía un tipo de teología de la prosperidad que enseñaba lo siguiente. Utilizando ciertos pasajes de hombres ricos del Antiguo Testamento, señalaban: la marca de la bendición de Dios en la vida de una persona es que sea rico. Los ricos son aquellos bendecidos por Dios. Pensemos en Abraham, el padre de la fe, era riquísimo, hombre bendecido por Dios. Pensemos en Job, el más grande de los orientales, un hombre riquísimo, bendecido por Dios. Pensemos en Boaz, un hombre muy rico, bendecido por Dios. Por lo tanto, la riqueza era señal de estar bajo el favor de Dios. Entonces, ¿cómo tú, Jesús, estás diciendo que es imposible que un rico entre en el reino de Dios? Y fíjense que eso no era algo que solo ocurría en aquella época. Lamentablemente, dentro del protestantismo, se cayó en el mismo error. Históricamente, nuestros antepasados, particularmente antepasados calvinistas, torcieron la teología reformada
de tal manera que decían que la prosperidad económica era señal de la elección. ¿Cómo saber si yo era elegido por Dios? Por la plata. Estaríamos fritos varios de nosotros, ¿verdad? Y hoy ciertamente vemos eso de una manera mucho más grosera. ¿En qué? En el famoso evangelio de la prosperidad. Ese evangelio que dice, decreta, ordena, manda, voy a ser rico. ¿Cuándo? ¿Cuándo ves eso en la palabra de Dios? Jesús dijo en Mateo 6, versos 19 al 21, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y Jesús también dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Frente a estos textos, frente a lo que acabamos de decir, ¿cuáles entonces son las desventajas de la riqueza? Fíjese lo que estoy diciendo. ¿Cuáles son las desventajas de la riqueza? Todas las personas piensan en la riqueza como ventajas, en lo mejor que hay. Un montón de gente que el día lunes dice, ¿por qué no nací rico? Tengo que trabajar hoy día. Pero aquí Jesús nos está presentando que hay desventajas grandes en la riqueza. La gran desventaja es lo que la riqueza puede hacerle a tu alma. Esa es la gran desventaja. Qué fácil es para un hombre, para una mujer, apegarse tanto a los bienes materiales que olvida lo que es infinitamente más importante. La riqueza naturalmente pervierte nuestros valores. Pronto sabemos el precio de todo, pero a su vez no conocemos el valor de nada. Hace poco escuchaba a una persona usando la frase típica que usan muchos. Todo tiene un precio. Estuve tentado de preguntarle, ¿cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, a los ricos de la edad presente, manda que no sean altivos. ¿Por qué? Porque el orgullo, la arrogancia, la insensibilidad, la indiferencia, la autosatisfacción, la mundanalidad y otras tantas formas impías de pensar se alimentan de la riqueza. Se alimentan de la riqueza. Ahora, lo más trágico es que la riqueza puede endurecernos contra el requisito objetivo para entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es este requisito objetivo? Depender total y absolutamente de Jesucristo. Jesús le dijo a la iglesia en la Odisea, ya que tú dices soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y lo mismo Jesús le dice hoy a cientos de personas, incluidos cristianos, que confían en lo que tienen. Ahora, sería muy fácil pensar, pastor, yo no soy rico, así que esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, pensemos un poquito. Nosotros, en general, tenemos mucho más de aquello que necesitamos. La gran mayoría de nosotros en Chile tenemos mucho más de lo que realmente necesitamos. Para la mayor parte del mundo,
Pensemos en la realidad latinoamericana solamente. Para la mayor parte del mundo, nuestras necesidades son en realidad un lujo. Tu necesidad, tengo que cambiar el teléfono, ya está un poco viejo, lo voy a cambiar. Ya lo pagas en cuotas, lo que sea. En otras partes del mundo eso es imposible para una persona. No tiene cómo hacerlo. Voy a comprar pan a la esquina, tengo hambre. En otras partes del mundo no hay pan en la esquina. Así que este pasaje claramente tiene algo que decirnos a todos nosotros. Lo que hagamos con nuestras posesiones determinará nuestra salud espiritual. Y no solo nuestra salud espiritual, la salud espiritual de nuestras familias. Porque acuérdense, con la prosperidad siempre viene un gran peligro. El peligro que confiemos en esas riquezas, en esos bienes, en esas posesiones, en vez de confiar solamente en el Señor. Ahora, ¿cómo podemos hacer frente a esto? ¿Cómo podemos luchar contra esto? Bueno, en primer lugar, deshacernos de la dependencia a nuestras posesiones. Deshacernos de eso. Y debemos hacer de esto un asunto de nuestras oraciones, y no solo una vez, sino todos los días. Tiene que ser parte de nuestra oración regular y frecuente. Señor, quita mi amor por las cosas que tengo. Quita mi amor por esta casita que me costó tanto comprarla. Quítala. Quita mi amor por este auto que me gusta. No solamente debemos deshacernos de nuestra dependencia a las posesiones, sino que también debemos invertir. Invertir. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida que aumentan nuestros ingresos, deberíamos dar más para la obra del Señor. En la medida que aumentan nuestros ingresos, más deberíamos dar para la obra del Señor. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que afecte nuestro estilo de vida. ¿A qué me refiero con eso? Voy a dejar de comprar ciertas cosas, voy a dejar de ir a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque no voy a gastar plata en esas cosas y en esos lugares, sino que voy a tomar esa plata y la voy a invertir en el reino de Dios, para la expansión del Evangelio, para la gloria de Jesucristo. Podríamos llamarlo la dinámica de la desinversión y de la inversión. Dejo de invertir en mí, en estas supuestas necesidades que yo me autogenero, y comienzo a invertir en el reino para ver a miles y cientos de personas a los pies de Jesucristo. Insisto, los discípulos estaban asombrados por estas duras palabras de Jesús, al punto que dijeron: ¿y quién podrá ser salvo? ¿Quién se puede salvar? Pero Jesús los mira y les dice en el verso 27, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Fíjense, ¿qué está diciendo Jesús? La salvación es imposible para ricos y pobres. ¿Por qué? Porque la salvación está más allá del alcance humano. Para el rico o para el pobre, para el materialista o para el que no tiene nada, hay solo una esperanza: abandonar esa posesión, abandonar ese estatus, abandonar esa pasión, abandonar a esa persona y venir a Cristo. Es la única esperanza. Y fíjense que Jesús dice que la recompensa por hacer eso es impresionante. Verso 28, Pedro comenzó a decirle: aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo:
De cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Me encantan las matemáticas de Jesús. Jesús no dice 100% más. No dijo eso. No dijo 100% más. Jesús dijo 100 veces más. 100 veces más. Fíjense, Jesús está diciendo, pierdes un hogar, pero hay 100 hogares abiertos. Pierdes un hermano en la carne, pero ganas 100 hermanos espirituales. Las palabras de Cristo sobre la recompensa son sorprendentes. ¿Y dónde esta recompensa se concreta? Aquí, en la iglesia del Señor. Aquí gano más hermanos, más hermanas que estarán para siempre a mi lado si es que pierdo un hermano carnal. Casas, dice aquí, la forma más precisa de traducir esto sería hogares. Y el hogar sabemos que es más que esto. El hogar es la familia. Está diciendo, puedes perder a tu familia, pero ganas a la familia de la fe. Entonces fíjense, Jesús está diciendo, la dinámica de la recompensa que les estoy mostrando no es en bienes materiales, sino en relaciones, y relaciones eternas. Primero relación conmigo, después relación con el pueblo del Señor. Fíjense, esto no es teología de la prosperidad, para nada, para nada. ¿Por qué? Porque Jesús nos anima a renunciar a las cosas que a nosotros nos parecen más importantes, cosa que la teología de la prosperidad jamás hace. Recuerda también que esta lista de bendiciones prometidas contiene algo que Jesús agregó, algo muy realista. Él dice, con persecuciones, con persecuciones. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Ser un discípulo mío tiene costo. Seguirme tiene un costo. Pero en esta enseñanza de Jesús, ¿qué vemos nosotros? Una completa, una total, una absoluta inversión de valores. Por eso termina diciendo, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Jesús en el fondo está diciendo, esperen sorpresas, porque hay una inversión total de valores. Aquellos que parecen ser los principales, aquellos que parecen ser los más grandes, van a ser los últimos. Y aquellos que parecen insignificantes, que no son nada, que son lo vil y menospreciado del mundo, serán los primeros. No sé cuántos de ustedes vieron una película, una comedia llamada Fever Pitch. Una película que trata de béisbol, de los Red Sox, los Medias Rojas en Estados Unidos. Actúa Jimmy Fallon y la Drew Barrymore. Están todos perdidos. Bueno, es una película de béisbol, ¿no? Se trata de un tipo que está tan obsesionado con el béisbol que su vida es eso. Y conoce a esta joven y empieza a tener conflictos entre la amo a ella, pero está mi equipo favorito, la amo a ella, está mi equipo favorito. Y en un momento ella obviamente se cansa de esta dualidad que él tiene. Y como que ella le dice, ya pues, escoge una vez por todas. Y él obviamente se taima, queda solo por ahí. Y él estaba entrenando a un grupo de niños que jugaban béisbol. Y uno de los niños le dice, tú amas a los Medias Rojas, a los Red Sox, ¿pero ellos alguna vez te han amado a ti?
Hoy te quiero preguntar lo mismo. Tú amas las cosas que tienes, pero ellas te han amado a ti alguna vez. Tú amas la casita que tienes. ¿Esa casa te ha amado alguna vez a ti? Tú amas el auto que tienes. ¿Ese auto te ha amado a ti? Frente a este joven rico estaba Jesús, cuyo corazón, como ya vimos, está lleno de amor por los pecadores. Jesús iría a la cruz por los pecadores, pero este joven rico amó más las riquezas y se fue. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué harás hoy? ¿Te aferrarás a Jesús o harás exactamente lo que este joven rico hizo? Te irás. Te irás. Te irás de aquí sin la vida eterna. Saldrás de este lugar sin la vida eterna por rehusarte a oír a Jesús. Que Dios te tome hoy al salir de aquí. Que el Espíritu Santo se apodere de ti hoy. Que no te deje. Que Él te convenza de tu gran necesidad, de tu necesidad urgente de Jesucristo, para que puedas venir a Jesús y seguirle. Padre, gracias te damos por tu hermosa palabra. Gracias te damos por confrontarnos una vez más